vamos iniciando. Bueno, primero agradecerles, ¿no? Agradecerles su respuesta, su atención, su disponibilidad y la verdad es algo que pues nos viene muy bien en estos momentos el poder compartir ahorita a través de este medio que afortunadamente la tecnología nos lo permite. Y pues muchísimas gracias, ¿no? Por responder positivamente a, no nada más ahorita a lo de la rueda de prensa, sino también pues a su participación en el Congreso, que pues creo que va a estar muy, muy bien, no solamente por las ponencias de ustedes, sino por las de los demás, que me parece quedó como muy rico el programa y pues yo en lo personal también les agradezco. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar algunos de los medios que estuvimos contactando, no todos van a poderse conectar. Entonces, bueno, pues comenzaríamos, ¿no? Hay una serie de preguntas que me enviaron, algunas están pues etiquetadas para alguno de ustedes en lo particular, entonces se las haríamos de esta manera, y otras que, bueno, surgirán así también de manera que nos hacen llegar en el chat de manera general. Entonces, empezaríamos, yo creo que le daría la palabra ahorita a Mayra, creo que tú tienes una serie de preguntas, y empezaríamos contigo, María Elena, ¿no? Entonces, hay unas preguntas que Mayra formularía. Hola, buenos días. Maestra María Elena, bueno, además de que le reconocen por este 15º Congreso Internacional, también le queremos preguntar cuál es el papel de la familia en la atención de quienes padecen TDA, porque bueno, las personas que nos mandan preguntas saben que es muy importante el papel de la familia dentro del trabajo que se hace en Proyecto DA. Y de la mano con esto, ¿por qué considera importante el 15º Congreso Internacional y cuál considera que es el principal aporte del Proyecto DA a la sociedad? Bueno, el papel de la familia en el manejo del TDA es central porque de alguna manera los padres pues son los que van al médico, los que oyen las instrucciones del médico, los que van con el maestro, oyen lo que el maestro les dice y ellos tienen que aprender a manejar toda esta información porque los niños con trastorno déficit de atención no se educan igual. Entonces los padres pues definitivamente tienen que aprender a manejar este problema y son así como que pues el eje donde va a girar todo el tratamiento, o sea, ya sean de psicólogos, médicos, o sea, psiquiatras, maestros, y ellos pues tienen que comunicar con todo este grupo, ¿no? Y hacerlos que se comuniquen entre ellos, porque de esta manera caemos en un tratamiento multimodal que es el mejor hasta ahorita para manejar estos chicos. Luego, ¿por qué es importante este congreso? Definitivamente en México no hay suficientes profesionales de la salud para atender este problema. Este congreso tiene la finalidad de educar a los maestros, a los psicólogos, a los médicos, para que de esta manera México tenga una mayor atención a nivel nacional, porque los psiquiatras son pocos y están mal repartidos. Y los psicólogos pues también son pocos los que manejan TDA porque corresponde a la maestría y no a la licenciatura, y no todos tienen maestría. Luego, tu tercera pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál considera que es el principal aporte del Proyecto DA a la sociedad? Pues de alguna manera ya lo mencioné. O sea, la idea de nosotros de estar preparando y capacitando profesionales, de estar capacitando a padres de familia, es precisamente que se lleve a efecto este modelo multimodal y que de alguna manera la sociedad se haga sensible a estos problemas y no discriminen a estos niños que son muy discriminados. Y de alguna manera el proyecto DA pues ha ayudado no solamente a dar a conocer el problema, sino que los maestros se entrenen, que los médicos se entrenen, que los psicólogos se entrenen, que el padre se entrene. Entonces es lo que aporta la fundación a la sociedad. Y de alguna manera pues hemos tenido mucho éxito porque, o sea, sí en 15 años hemos manejado muchos padres de familia, pero con la pandemia nos lanza a hacer el brinco tecnológico y ahora tenemos un alcance que nunca nos imaginamos que fuéramos a tener. Vaya, ahorita ya estamos en Sudamérica, por ejemplo. O sea, estamos ¿cómo se llama? En varios países ya de Sudamérica. Hemos llegado hasta España, Estados Unidos, o sea, con personas hispanohablantes y que se están formando en la fundación. Y eso se logró a través de las redes a partir de la pandemia.
O sea, si bien, o sea, no estamos funcionando como normalmente lo hacemos, pudimos hacer ese cambio tecnológico y adaptarnos al cambio. Y eso fue muy importante porque ahorita nuestro impacto está siendo enorme. O sea, hemos llegado a 500,000 gentes. O sea, entonces, de alguna manera estamos muy satisfechos con lo sucedido este año. O sea, a la fundación no le fue mal con la pandemia, le fue mejor. Entonces, pues eso es el aporte a la sociedad, no nada más a la sociedad mexicana, sino que ahorita ya estamos influenciando a otros países. Muchísimas Pues, gracias, maestra. De nada. sí, pues muchas gracias, María Elena, gracias, Mayra, también. Y bueno, ahorita daría yo entrada a las preguntas para la doctora Silvia Ortiz, ¿no? Buenos días, doctora Ortiz. Es un Hola, gusto ¿qué tal? conocerla. Igualmente, Josefina, mucho gusto. Gracias, igualmente. Bueno, sí. Mi pregunta sería, ¿en qué medida usted considera que en México se ha avanzado en la enseñanza de este padecimiento en las facultades de medicina? Sí, definitivamente sí se ha avanzado. Desde la licenciatura en medicina, en el primer año ya tienen, pues, digamos, información clínica de manifestaciones sintomáticas para que los jóvenes vayan, pues, sensibilizándose a este tipo de trastornos y también, pues, combatir el estigma, porque aún entre los médicos hay estigma para los trastornos psiquiátricos y para el trastorno por déficit de atención también, y también la oposición a darles fármacos cuando estos se requieren. Y como ustedes saben, el tratamiento farmacológico, conjuntamente con todas las intervenciones que se dan, terapéuticas, pues es de gran importancia que lo reciban tempranamente. Y ahorita estaba pensando con lo de la familia también, que se les enseña a los estudiantes que hay que detectar oportunamente el trastorno. Y esto ocurre en la familia, porque en el kinder, digamos, también, ¿no? Con las educadoras, y el detectarlo oportunamente disminuye los gastos médicos posteriores. También estamos alertas a las comorbilidades y todo esto se les enseña a los estudiantes que no llegue a la discapacidad. En este caso, ¿cuál sería la discapacidad? Pues el rendimiento escolar, las relaciones interpersonales, los problemas familiares. Bueno, es toda una cadena que se va observando, que se altera cuando un niño no es tratado a tiempo, y eso es lo que se enseña en licenciatura. Ahora, en los posgrados también, en las distintas especialidades, cada vez más se incluye el trastorno por déficit de atención entre los especialistas que tienen que ver precisamente con aspectos de neurología, neurodesarrollo y principalmente pues los psiquiatras. Ahí está el doctor Sarmiento, director del Hospital Psiquiátrico Infantil, ¿no? En donde se forman los estudiantes especialistas de posgrado en psiquiatría infantil, y que ahí se fortalece todo lo que se tiene que enseñar y tienen que aprender los que están en formación para que posteriormente pues disminuya de alguna forma pues todos los problemas que tienen como consecuencia el no tratar a tiempo, el no incluir, digamos, a distintas áreas de atención, como sería la pedagogía, la psicología, la terapia familiar, la terapia individual, la estimulación, digamos, de neurodesarrollo, todo esto que tenemos que pues hacer ya con los niños y la familia. Y pues yo creo que México se ha avanzado. Cada vez el currículum de los médicos tiene mayor fortaleza, ¿no? En los chicos de servicio social, y digo chicos porque son muy jóvenes, que se van a servicio social, la Facultad de Medicina está haciendo un gran esfuerzo porque se lleven libros electrónicos para que no vayan cargando material en papel. Entonces se está haciendo libros electrónicos de todas las especialidades. Y ahí nos tocó lo de salud mental. Y bueno, pues yo solicité encargarme del trastorno por déficit de atención. Todo va caminando y esperemos que cada vez más se difunda entre médicos y especialistas de otras áreas, no necesariamente nada más psiquiatría, para pues estar alertas y también combatir el estigma y el rechazo al tratamiento farmacológico, que para mí es fundamental. ¿Sí?
Precisamente, doctora, es mi siguiente pregunta. En el programa del Congreso se menciona que usted hablará del tratamiento farmacológico y la intervención psicosocial. ¿Por qué considera que se tiene tanto rechazo en la sociedad al uso de medicamentos? Bueno, es en general a los medicamentos, ¿no? Actualmente creo que ahora a todas las vacunas, bueno, está cometiendo un gravísimo error quienes rechazan las vacunas. Y bueno, no es un tratamiento psiquiátrico. Y los tratamientos psiquiátricos se rechazan porque las personas piensan que con voluntad y con que pues haya amor y con que haya, bueno, todo eso es muy importante, la voluntad, el amor, las relaciones interpersonales y todo esto, pero no hay que olvidarse, y para eso pues cuento con colegas en esta rueda de prensa que pueden profundizar en ello. Tiene que ver con la cuestión de la etiología, por así decirlo, en donde sí se sabe que tiene que ver con cuestiones genéticas y con cuestión de receptores a nivel bioquímico cerebral. Y entonces, bueno, pues ahí la voluntad pues sí ayuda para tomar el medicamento, pero no para quitar los síntomas. Y entonces el tratamiento farmacológico es de los indicados. Sin embargo, hay un rechazo muy importante porque piensan que no se debe dar medicamentos a los niños, que se les va a poner una camisa de fuerza y que se les va pues a drogar. Y eso sabemos perfectamente que no. Al contrario, si no se dan tratamientos oportunos, entonces sí pueden caer por impulsividad, por búsqueda de lo novedoso, en buscar sustancias en la adolescencia. Desde la adolescencia o muy temprana edad empiezan con el tabaco. O sea, no necesariamente marihuana y alcohol y después otras drogas. Entonces empiezan muy tempranamente y eso lo sabemos que los niños, y hay estudios a nivel internacional, que empiezan a fumar a los 10 años. Naturalmente, pues la curiosidad lleva a los niños a los 12, 13 años a empezar a probar algún tabaco, pero los niños con TDA, por su impulsividad y por búsqueda de lo novedoso y todo esto, pues empiezan muy tempranamente en el uso de sustancias y el tabaco, bueno, pues es el primer, digamos, escalón hacia el uso de sustancias, alcohol y marihuana y todas las demás que vienen. Entonces, es muy importante que la sociedad se sensibilice a que el tratamiento, al contrario, previene el uso de sustancias en lugar de propiciar una adicción. Los niños lo que menos quieren es tomar medicamento. O sea, cada vez que van a la consulta quieren que uno les quite el medicamento. No hemos visto adicción en personas y en niños con el diagnóstico, pues digamos, muy puntual en cuanto a que cubra los criterios, pues que se produzca propiamente una adicción, ¿no? Y también, claro, hay que revisar, sobre todo en los adolescentes de más edad, que tuvieran un perfil adictivo, porque ahí, en lugar de que sea el propio medicamento, pues es la conducta de la persona, porque ya tiene un perfil adictivo desde tomar exceso de café, refrescos de cola, con todo esto, alcohol, en fin, y hasta otras sustancias. Hay que ser muy cuidadoso, pero también no hay que dejar de tratarlos, porque si no, pues el problema se agrava. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Mi pregunta es para el doctor Javier Quintero. Doctor, buenos días. Tardes en España. Allá en España, teniendo en cuenta este confinamiento, doctor, ¿cómo ha enfrentado su país la atención al trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Y qué nos podría decir a los mexicanos que nos sirva de aprendizaje? Muchísimas gracias, Héctor, por la pregunta. Me parece tremendamente interesante porque, fíjate, nosotros hemos pasado por dos fases muy diferentes, ¿no? La primera, que fue durante los meses de marzo y abril, ¿no? La primera ola, por decirlo de alguna forma, donde prácticamente se enfocó toda la atención sanitaria al COVID y se dejó fuera todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás incluyó el TDAH. Los niños con TDAH sufrieron especialmente esa transición, ¿no? Se intentó pasar de una atención en el colegio presencial a una atención a distancia y evidentemente sostener la atención en un aula es complicado, sostener la atención detrás de una pantalla en tu propia habitación, en tu casa, es mucho más complejo, ¿no? Y ahí no hubo una transición adecuada, ¿no? Y nos costó mucho aprender de los errores y nos dimos cuenta de que muchos de esos niños se fueron descolgando de su ritmo de aprendizaje. Nos costó hacer esa transición.
En esa segunda etapa, que es la etapa de este curso escolar que recién empieza, en septiembre, ya hemos aprendido cosas que no deberíamos hacer y hemos intentado pasar a un modelo semipresencial, combinando las opciones entre la atención presencial en el aula y la digital en casa. Enfocándonos en tutorías con los niños, ¿no? Para que los niños, con la frecuencia deseable diaria, pero que no todos los sitios está dando de manera diaria, ni mucho menos, ya me gustaría, tuvieran un contacto con su tutor para que pudiera ir repasando, ¿no? Todo el día cómo va llevando su ritmo, sobre todo en esos días que ha tenido que hacer la asistencia en telemática, ¿no? Es decir, en su casa siguiendo las consultas en línea, ¿no? Desde el punto de vista del tratamiento clínico, eso ha sido más fácil, porque realmente nosotros ya teníamos instaurado todo un sistema de prescripción electrónica, lo cual permitía que hubiera una continuidad en las prescripciones. Como decía la doctora Ortiz, pues eso nos ha permitido dar continuidad a los tratamientos, ¿no? Aunque se paralizaron la presencia o la atención presencial en muchos centros de salud, sí que pudimos mantener esa atención, como digo, con la prescripción electrónica. Y luego se hizo una atención, una telemedicina, una teleasistencia para poder dar continuidad a esos niños y adolescentes con su TDAH en su domicilio. Es decir, que intentamos, como bien decía antes María Frade, adaptarnos tecnológicamente a las circunstancias, ¿no? Hubo ahí un gap, quizás demasiado extenso, pero bueno, la verdad es que la pandemia aquí pegó muy duro en esos meses y hemos ido aprendiendo sobre la marcha de las necesidades. Perfecto. Muchas gracias, doctor. ¿En qué medida considera usted que esta pandemia, ahorita que mencionaba a los adolescentes, cómo les puede afectar en el futuro a aquellos que padecen el trastorno? Vamos a ver, si somos capaces de hacer de la debilidad virtud, no tendría por qué pasar nada. Es decir, en realidad eso es una época y lo que tenemos que identificar bien cuáles son sus carencias, cuáles son sus necesidades y tratar de anticiparlos a cubrirlas, ¿no? Sí que hemos visto, por ejemplo, ¿no?, que ha habido muchos adolescentes que en esa sensación de, bueno, como tengo que ir al colegio, dejo la medicación, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que eso ha sido un problema. Hemos trabajado, como digo, el que el paciente continúe la adherencia a su tratamiento farmacológico, ¿no?, que es clave. Es decir, el tratamiento, como yo digo muchas veces, es para el niño o el adolescente y no para el colegio. Es decir, que aunque el niño, o en este caso eran más los adolescentes los que en esa sensación de dejarme en paz, yo ya puedo con todo, pues en realidad hemos visto que había muchos más adolescentes que preferían, entre comillas, planteaban la opción de dejar la medicación y cuando nos hemos dado cuenta de las circunstancias, pues trabajar la adherencia a los tratamientos. Me preocupa especialmente el gap de aprendizaje, es decir, las diferencias o el agujero que se produce en lo que es el aprendizaje. Tenemos que tener especialmente cuidado con los niños con TDAH, los adolescentes con TDAH, porque como sabemos, el TDAH lo que es fundamentalmente es un factor de riesgo para desarrollar muchos problemas, entre ellos los trastornos del aprendizaje. Se nos pueden perder en el mundo online, se nos pueden perder con mucha facilidad estos niños que en el contexto de, como digo, ¿no?, de la adaptación a lo telemático, del seguimiento en línea y demás, todo esto hace que muchas veces los chavales se puedan perder, ¿no? Y hay que tener una especial cautela con estos críos, ¿no? Y sobre todo el seguimiento de su aprendizaje, que su curva de aprendizaje sea la correcta. Pero no solamente por el hecho de aprendizaje. Cuando un niño empieza a irle mal en la escuela, lo que va a hacer es enredar. Cuando enreda, pues va a ir descolgándose, se va a ir juntando con los niños más complejos y al final va a ir mimetizando conductas y aparece la siguiente derivada hacia el comportamiento y esas conductas le abren una puerta tremendamente peligrosa hacia el consumo de sustancias y de ahí al fracaso escolar y fracaso social. Es una secuencia muy fácil de llevar, que empieza en cuando un niño se descuelga de su aprendizaje. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Hasta luego. Peggy, tengo un par de preguntas para ti. Se ha dicho que quienes padecen TDA son más perpetradores de abuso hacia otros alumnos en su escuela. ¿Qué tan cierto es esto? ¿No? Porque se le victimiza mucho a quien padece TDA y se le acusa de ser más bien quien hace como el bullying y hace otro daño a otras personas. Tú que eres experta en esto, ¿qué nos puedes decir al respecto, Peggy? Mira, yo creo que el problema del TDA y que por eso es tan importante estas reuniones,
qué conocemos y qué hacer al respecto. Es un problema que afecta tanto, que puede afectar el rendimiento académico como que afecta la conducta. Y entonces hay una serie de rasgos que pueden ser impulsividad, falta de control de impulsos, un problema para planear, para organizar y secuenciar. Y todas estas conductas podrían afectar al individuo, a los chiquitos, tanto en la escuela, cuando son pequeños, desde la etapa preescolar, a que tengan conductas que no sean adecuadas contra sus otros compañeros. Entonces, sí puede pasar que tanto puedan ser los acosadores, los buleadores, como los acosados. O sea, es un problema muy importante. Y el problema del rechazo social causa problemas psicológicos en el futuro. Entonces, definitivamente es un problema que no solo que afecta varias áreas, y por eso de ahí la importancia de que los papás, los maestros y todo el ambiente que rodea a los individuos esté alerta a todas estas cuestiones que pueden ser producto de la falta de, como decía la doctora, en relación a tratamientos farmacológicos. El cerebro lo que hace es funcionar con sustancias químicas. Tenemos más de 50 neurotransmisores. Y para que haya una adecuada conexión entre las áreas del cerebro, es importante que haya una exacta cantidad de ese regulador químico. Cuando hablamos de neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, son neurotransmisores que tienen que ver con la regulación de la conducta. Y entonces lo que hacen los fármacos es ayudar, no es darle la sustancia, sino hacer que haya la cantidad exacta en el espacio sináptico para que el cerebro funcione adecuadamente. Entonces, eso junto con la terapia cognitivo-conductual o con otros tipos de terapia que se han desarrollado, va a ayudar a la persona a poder planear, organizar, secuenciar, controlar sus impulsos y pues cambiar la perspectiva en el futuro de su vida. Y en este sentido, porque se ha vinculado también en algunas ocasiones como a este aspecto más como de maldad, que creo que no es lo correspondiente, pero tú como autora de este libro de Mentes Criminales, Fegui, que muchos hemos leído, ¿qué nos puedes decir acerca de si existe o no relación entre TDA y ese tipo de mentes o esa situación de maldad? Porque, como bien dices, bueno, los chicos por un problema de esta neuroconducción por el TDA pueden cometer algunas conductas no favorables, pero no es estrictamente ni es un acto de maldad. ¿Es correcto? Claro, lo que pasa es que como decía la doctora Silvia Ortiz y el doctor, la cuestión es que hay una serie de, nosotros hicimos los factores de riesgo comórbidos, o sea, la comorbilidad asociada al TDA puede incluir conductas antisociales, problemas en el uso de drogas. El alcoholismo es un problema muy importante en la sociedad y tenemos que esos problemas están frecuentemente, existe un alto porcentaje de la población que es adicta a las drogas y al alcohol, producto del TDA, de la falta de esta regulación y del impulso, de las conductas impulsivas. Nosotros hicimos hemos hecho estudios en centros de readaptación federales y estatales, y este estudio encontramos que sí había un porcentaje más alto entre la población que había cometido crímenes, tanto de tipo impulsivo como planeado, en la población que se encuentra en los reclusorios. Y entonces no es que los niños con TDA van a tener estas conductas, sino que la falta del manejo adecuado desde la infancia va a provocar que sí puedan caer tanto en conductas adictivas como en conductas antisociales. De ahí la importancia del tratamiento muy temprano de estos trastornos. Gracias, Peggy. Sí, se me hace muy importante esto que señalas de que no es algo automáticamente consecuencia de tener TDA que se vuelvan
bien adictos o bien criminales, ¿no? Porque esto es importante, porque viene aquí el problema del estigma, ¿no? Cómo se señala en ocasiones a quienes lo padecen y bueno, es muy conveniente escucharte y sobre todo que hay estos estudios que lo soportan, que creo que también eso es muy conveniente y saber. Creo que un poco de eso vas a hablar en el Congreso, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Fegui, ¿no? Yo nada más quería aclarar, yo creo que lo más importante en lo que la ciencia y la psicología y la psiquiatría, la medicina, es tratar de predecir problemas, no tratar de atenderlos cuando ya están presentes. Y yo creo que eso es a lo que nos tenemos que enfocar actualmente. Cómo atender en la etapa preescolar, en la etapa escolar, en la etapa de los adultos estos problemas, para que no lleguemos a estos problemas de salud mental que ocasionan tanto sufrimiento, tanto en el individuo como en la familia, como en la sociedad. Muy bien, sí, se me hace un punto muy interesante esto de la prevención en salud mental, ¿no? Buenos días, mis preguntas son para la doctora Costa. En México la prevalencia del TDA, se nos ha dicho, es del 8% de la población infantil. Doctora, ¿cuáles son las cifras de los Estados Unidos donde usted trabaja y en Colombia de donde usted es? ¿Y esos porcentajes aplican para los adultos? Bueno, buenos días a todos. Creo que existe un consenso mundial más o menos en que la frecuencia de TDAH en la población general, dependiendo de algunos cambios locales, y ahorita es más o menos entre el 5 y el 10%, casi que en todas las latitudes. En algunos países, algunas de las investigaciones, especialmente hace algún tiempo que se hicieron estudios grandes poblacionales, se encontró que la incidencia en Colombia, en algunas zonas, era más alta. En la zona, por ejemplo, donde hemos estudiado mucho la parte genética de TDAH, como en la zona de Antioquia, se encontró una prevalencia mayor, más o menos, que podía llegar hasta el 10-15%, dependiendo de las poblaciones que se estudiaran. Y en Alemania también se encontró un mayor porcentaje. Sin embargo, creo que hay una cosa, y ahorita que hablamos de los adultos, una cosa importante, y es que existen una cantidad de factores ambientales que juegan un papel fundamental en la frecuencia. Entonces, digamos que todos estos estudios poblacionales tienen que tener en cuenta cuál es la población que se está evaluando y cuáles son los factores de riesgo de esa población. Es decir, estudios longitudinales fascinantes que han seguido niños por 17 a 35 años, después de hecho el diagnóstico en los primeros 10 años de vida, han encontrado de que los factores ambientales tienen un alto, un papel fundamental en el diagnóstico y en el pronóstico a largo plazo. O sea que factores que implican un factor de riesgo mayor incluyen, por ejemplo, un bajo estatus socioeconómico, familias con poco soporte, hijos de madres solteras que tienen bajo nivel socioeconómico y baja soporte familiar, parejas muy conflictivas dentro de asisten formadas adecuadamente como familia, pero con un gran conflicto intrafamiliar también implican factores de riesgo. Y factores protectores, como digámoslo así, son aquellos buen soporte social y familiar, acceso a servicios de educación y de salud. Y aquí es importante tener en cuenta algo que quería yo aclarar con respecto a la medicación. La medicación es muy importante dentro del tratamiento, pero es importante entender que la medicación juega un papel fundamental en el corto plazo. Es en el inmediato, cuando se establece el tratamiento, que va a ayudar a que los actores alrededor del niño puedan establecer un plan de tratamiento. O sea que formular la pastillita y que vuelva dentro de 3 años a ver cómo le fue en el colegio no funciona. Eso no tiene ningún papel, no vale la pena ni siquiera hacerlo. O sea que es crear expectativas que son inapropiadas para la familia y para la sociedad. Entonces es un compromiso de los padres y de los proveedores de salud de entender que esta relación entre tratamiento farmacológico y resultados a largo plazo está de la mano de, como decía María Elena, de este tratamiento multimodal en el cual hace parte el conjunto de todos los actores.
La otra cosa que es importante tener en cuenta es la frecuencia en adultos, y creo que una de las cosas fascinantes que ha pasado en los últimos años es que existe un alto porcentaje de adultos y dejó de ser una entidad de niños y se pasó a que también comprometen los adultos, y esto ha generado un gran proceso de aprendizaje en cómo seguir estos adultos. Existe un porcentaje alto, la relación no es directa, no todos los niños con TDAH van a ser adultos con TDAH. Hay más o menos lo que se denominan neurobiológicamente 3 grupos. Un grupo en el cual se considera que es un proceso madurativo y que básicamente van a madurar y van a desaparecer los síntomas. El pronóstico va a estar fundamentado en cómo se manejó la situación en los niños durante todo ese tiempo de desarrollo neurológico. Quiere decir que la carga negativa va a estar dada por los factores externos ambientales y no por la carga biológica del individuo. Existe un porcentaje en el cual el cerebro hace adaptaciones y básicamente lo que hace es que debido a las carencias que tenga se va a modificar la estructura cerebral aumentando las conexiones prefrontales, haciendo adaptaciones, y estos individuos tienden a tener también con un buen ambiente, un pronóstico que va a estar relacionado probablemente mucho mejor también si ha tenido un buen apoyo. Y aquellos individuos en los cuales los síntomas van a persistir a lo largo de la vida y hasta los 70, 80 van a tener los síntomas, y también el factor ambiental va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque muchos de esos individuos pueden tener adaptaciones. Una cosa que es buena en los adultos es que uno toma decisiones, no los papás lo toman por uno, entonces uno puede aprender a manejar los síntomas. Entonces, en todos los casos la parte neurobiológica va a estar modulada por los factores ambientales. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos en el manejo a largo plazo. Gracias, doctora. Y retomando lo que nos acaba de mencionar sobre la importancia de los servicios de salud para la atención de las personas con TDA, va mi siguiente pregunta. Aparte de que usted hablará de los sistemas de salud en su próxima conferencia, ¿qué considera es recomendable observar por el sistema mexicano de lo que usted ha visto funciona en otras partes del mundo? El mensaje que yo quiero dejar con la presentación del Congreso y en el cual he venido trabajando desde hace unos cuantos años es entender que ya no podemos seguir hablando del TDAH como un problema de salud mental solamente. Es un problema que va mucho más allá de la salud mental y que afecta la vida cotidiana del individuo, de la familia, de la sociedad, y que tiene unos costos inmensos para todos. Y hoy sabemos que las frecuencias de problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, traumas por accidentes, los costos en los servicios de urgencia, los costos para los seguros y para los que pagamos los seguros, los costos para la sociedad es inmenso, y que tenemos que entender que ya no podemos seguir hablando de si es culpa del papá o de la mamá. No es. Como sociedad tenemos que crear que, así como se demuestran que las campañas de salud para disminuir la mortalidad y morbilidad en diabetes, en hipertensión, en riesgos cardiovasculares, en traumas, el uso de cinturones de seguridad ha disminuido los números de accidentes, y hoy sabemos que todo eso ha sido efectivo, debemos mover el TDAH a ese mismo esquema, al mismo esquema en el cual desde el pediatra local tiene que tener un checklist, una lista de cosas que hay que estar seguro que están pasando. Este niño recibiendo soporte, está la familia recibiendo soporte, estamos dándole el acceso necesario. Así como cuando un paciente diabético va al médico y él le pregunta por la insulina, le pregunta si se está tomando la droga, si hace ejercicio, si está comiendo bien, si duerme bien, etcétera, etcétera. Aquí no es diferente, esto tiene que ser igual. Y los resultados en algunos programas que se han establecido demuestran, son muy pocos porque solamente cuando empezó a ser problemas de adultos es que empezamos a mirarlo de esa manera, pero los resultados han sido bastante positivos en todo sentido. Entonces creo que esa es básicamente algo importante de tener en cuenta para todas las sociedades, y eso no es solamente para Estados Unidos, sino para cualquier sociedad que hace trabajo de prevención en salud. El TDAH debería ser parte de ese sistema. Muchas gracias, doctora. Ahora pasaríamos con el doctor Sarmiento. Buen día, doctor Sarmiento. Mis preguntas serían las siguientes. ¿Cuál ha sido el impacto del confinamiento por el COVID-19 en el hospital en que usted dirige? Esto es,
¿Qué padecimientos se han presentado con mayor urgencia o aumentaron su necesidad de consulta? Dieney, bueno, muchas gracias. Pues ha sido, no ha variado mucho lo que yo te podría comentar a lo normalmente que vemos fuera de este estado de pandemia. De hecho, la gente, los usuarios han sido bastante respetuosos de los semáforos epidemiológicos, ¿no? Y de las indicaciones por parte de la Secretaría de Salud sobre no acudir a los servicios de consulta externa, ya sea atención psiquiátrica o psicológica, excepto para los casos de urgencia, ¿no? Entonces, las urgencias, sí, bueno, como cualquier hospital, no han cerrado desde el inicio de la pandemia. Es un servicio que continúa atendiendo las 24 horas del día, todos los días, así como el servicio de hospitalización. Lo único que varió dentro del hospital fueron los servicios ambulatorios de las consultas externas. De marzo a finales de julio, las urgencias se mantuvieron aproximadamente a una tercera parte de lo que habitualmente llega, ¿no? Fuera de pandemia. De agosto a la fecha, el número de urgencias se han duplicado, pero aún así no ha llegado a los niveles previos, ¿no? de atención. Por ejemplo, un promedio de urgencias atendidas al día fuera de la pandemia era un promedio de 30 a 40 urgencias. Actualmente las urgencias se mantienen a un 50% en estos últimos 2 meses, en agosto-septiembre. Los principales motivos de atención están siendo los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y la conducta suicida. Esos son los principales 3, digamos, factores, bueno, no factores, las principales 3 patologías. Vaya, pues es que la conducta suicida no la quiero meter como una patología, ¿no? Pero los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y la conducta suicida, es decir, pacientes que vienen porque han tenido alguna fantasía de morir o algún gesto o intento por hacerlo, han sido los principales 3. Muchas gracias. La siguiente sería, en el actual gobierno mexicano, ¿hay alguna política respecto a la salud mental, específicamente con atención al TDA? Bueno, hay una política general, ¿no? Sobre una ley general de salud mental. Realmente sería muy complicado y al menos desde mi punto de vista no sería lo adecuado. Respeto cualquier opinión, porque hay gente que sí considera que se debería de hacer una ley para cada trastorno, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que si hacemos una ley general de TDA, entonces tendríamos que hacer una ley general de depresión, una ley general de trastorno de ansiedad, una ley general de autismo, una de esquizofrenia, porque ningún trastorno es más importante que otro. Todos tienen su complejidad e importancia. Sí, una de las políticas de este nuevo gobierno es darle un impulso a la salud mental, ¿no? Y se está trabajando sobre incluir una ley general de salud mental sobre la ley general de salud, más que hacer un apartado con cada una de los trastornos o padecimientos. Ok, muchas gracias. Y por último, usted acaba de mencionar hace un momento que una de las de los trastornos que se han presentado en urgencias ha sido el suicidio. ¿Este se ha visto incrementado a raíz del confinamiento? ¿Y cuáles serían estas señales de alerta que debemos tener en cuenta? Sí es uno de los principales motivos de urgencia.
no varía mucho porque siempre ha sido durante los 10 años que yo llevo en el hospital, de los cuales 9 estuve en el servicio de urgencias, siempre ha sido de las principales 3 causas de atención. Algunos de las personas que hemos atendido, que recordemos, yo veo de menores de 18 para abajo, ¿no? Sí, un porcentaje se ha visto influenciado por tantos meses de contingencia, y es que no es para menos. O sea, llevan 6 meses estos adolescentes en su casa y estuvieron aguantando. En los últimos 2 meses es donde más se ha disparado. Pero la mayoría de ellos, Vianey, yo no podría decir que esta conducta suicida es secundaria específicamente a la contingencia. Creo que es uno de los factores que se asocia a muchos otros factores que ya conocemos, y el principal es la presencia de psicopatología en estos mismos pacientes. Aquellos que han venido con ideación suicida o con intentos de suicidio es porque ya tenían una patología previa. Ya tenían diagnóstico de depresión, ya tenían diagnóstico de trastornos de ansiedad, de algún trastorno psicótico, de trastornos por uso de sustancias. El 90% de personas que acuden a urgencias son pacientes subsecuentes, no son pacientes de primera vez. Y bueno, algunos de ellos sí creo que ha influido. Unos los dicen directamente que sí ha influido el confinamiento. Otros, aunque no lo dicen, bueno, pues cuando uno empieza a hacer la entrevista, pues se da cuenta que después de 6 meses, ¿no? Se acabaron todos sus mecanismos de resolución y afrontamiento y están desesperados por volver a su rutina habitual, ¿no? Entonces, sí es un factor que influye, pero la conducta suicida pues es muy compleja, todos lo sabemos, ¿no? Y es muy difícil decir que esto sea un único factor que esté propiciando el incremento en estos últimos 2 meses. Ok, ¿y cuáles serían estas señales de alarma que debemos tener en cuenta? Bueno, lo primero, igual que siempre lo hemos mencionado todos los que nos dedicamos a esto, es identificar algunos de los principales factores de riesgo para estar alerta, ¿no? No podemos identificar lo que no conocemos. Entonces, lo primero es que si bien la conducta suicida es muy compleja, hay ciertos factores de riesgo que tenemos que tener presentes para poderlos identificar. El 90% de las personas que tienen algún tipo de conducta suicida tienen el antecedente de psicopatología, ¿no? Entonces debemos de estar pendiente de todos aquellos, ¿no?, que ya tienen un diagnóstico, porque tras situaciones como esta podrían empeorar. Dentro de toda la psicopatología se menciona que la depresión es el factor de riesgo psicopatológico más importante. Entonces tenemos que tener muy presente todos los estados depresivos, ¿no? Que es una tristeza intensa, prolongada, que genera muchísima disfunción. Gran parte de los intentos de suicidio, pues se ha visto que están influenciados por el uso de alguna sustancia. O sea, sí existe una estrecha relación, ¿no? El incremento en el consumo de sustancias ha aumentado también durante esta contingencia. Entonces, es otro factor de riesgo. Pero bueno, ahora que los tenemos en casa, pues es difícil ser adivino, ¿no? Y si no preguntamos, pues, estamos ante una población que la misma adolescencia, que es ahorita, ¿no?, uno de los rangos de edad donde más se lleva a cabo este intento de suicidio, pues no son no es una población que sea muy dada a platicar cómo se siente, ¿no? Están en la adolescencia. Entonces,
yo lo que recomiendo es acercarnos, pues los tenemos en casa, o se supone que deberíamos de estar todos en casa, ¿no? Entonces, el tener un espacio para preguntar cómo se sienten, para validar sus emociones, creo que es muy importante para poder reconocer estos factores de riesgo, porque ojalá el adolescente se acercara a decir cómo se siente. Sabemos que la mayoría de las veces pues no son así los adolescentes, entonces el acercarnos, ¿no? Como padres o tutores a preguntarles cómo están es muy importante. Ok, muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias. Y bueno, esta sería como una pregunta para todos, y bueno, quien quiera iniciar en responderla, no hay problema. Esta sería, si estuviera en sus manos decidir en invertir en una de estas 3 cosas para atender el TDA, ¿en cuál lo harían y por qué? La número 1 sería dar medicamentos a todos los pacientes que lo padecen. La número 2 sería brindar psicoeducación a las familias acerca de este trastorno. Y la pregunta número 3, entrenar médicos generales en la detección para el diagnóstico y atención del TDA en nivel primario. ¿Cuál elegirían y por qué? Quien quiera iniciar. Pues si queréis empiezo yo. Yo creo que claramente yo apostaría por reforzar la atención primaria. Si fuéramos capaces de capacitar adecuadamente a los médicos de atención primaria, en realidad cubriríamos todo el acceso a lo demás. Es decir, de nada me sirve tener recursos farmacológicos si nadie es capaz de diagnosticar y prescribir. De nada me sirve tener psicoeducación en un montón de padres que realmente no saben lo que es el diagnóstico, no tienen ese acceso. Lo cual yo creo que claramente el empoderar y capacitar a los médicos de atención primaria es la mejor inversión prácticamente diría en todos los problemas de salud, pero luego en el TDAH. Yo apostaría por esa solución. Yo quiero hacer un comentario respecto a eso también. Creo que es parte de lo que comenté anteriormente. Yo diría no solamente a los médicos, a todos los prestadores de servicios de salud. Es decir, los médicos históricamente ha sido difícil entrenarlos en esto, pero creo que en muchos sitios existen prestadores de servicio que tienen que ver con enfermeras, con otro tipo de personal que pueden ayudar a establecer esta cadena también de educación a los padres. Quiero decir, además de eso, en la mayoría de las sociedades existe un alto respeto a los prestadores de servicios de salud y a los prestadores, y especialmente a los médicos, lo cual los padres seguramente van a ser más asequibles al diagnóstico y a los programas de intervención si los médicos y los prestadores de servicios están comprometidos en ese nivel. Bueno, no, yo la verdad es que no quiero ser repetitivo, entonces nada más decir que estoy de acuerdo con las 2 opiniones pasadas, ¿no? De hecho, en una de los principales objetivos de este nuevo gobierno es trabajar sobre los programas de MHGAP, que es este programa de acción para superar las brechas en salud mental, ¿no? Y capacitar a todos los médicos de primer nivel de atención, ¿no? No solo sobre TDAH, ¿no? Sobre toda la distinta psicopatología. Entonces yo también creo que si hay que invertir, tendría que ser en primer nivel de atención. Sí, yo quisiera comentar, desde luego estoy totalmente de acuerdo con la doctora Acosta y el doctor Quintero, el doctor Sarmiento, pero una experiencia que tuve la fortuna de tener recientemente en la UNAM, la Facultad de Medicina, conjuntamente con pues el trabajo que se está desarrollando ya ahora en la Secretaría de Salud. Y esto es la difusión de la guía MHGAP para la atención de trastornos neurológicos y trastornos mentales, e incluye, así llamado por esa guía, trastornos de conducta, pero principalmente es el TDAH, ¿no? Y algunas indicaciones para trastorno de conducta y oposicionismo desafiante. Entonces, esta experiencia fue muy enriquecedora. De hecho, se sigue haciendo. Yo ya no participo. Bueno, yo estuve pues invitada por el doctor Malo, que está aquí representando a el organismo de la OMS,
y que ha difundido este trabajo con el MSHGAP. Estuve en algunos estados, en Chiapas, en la Facultad de Medicina, en el posgrado. Hicimos un curso, por cierto, ya nos tocó, primero lo hicimos presencial, pero ahora ya lo hicimos en línea y utilizamos una plataforma, la plataforma Moodle, y entre ellos, o sea, ahí ya no fue toda la guía como se revisó el año pasado con ellos, sino fue pues elegimos los trastornos más prevalentes, entre ellos trastorno por déficit de atención, trastorno depresivo y los trastornos también que se presentan en la etapa avanzada de la tercera edad. Entonces, esta experiencia ha sido muy afortunada. ¿Por qué? Porque ha dejado un precedente en los médicos familiares, que son los de primer contacto, que deben atender este tipo de trastornos y que por el exceso de trabajo, por muchas otras circunstancias y a veces también por falta de formación, no los atendían. Así que esperemos que esto, conjuntamente con los esfuerzos de la Secretaría de Salud, en donde está el doctor José Mendoza, que estuvo como colaborador mío en este proyecto, ahora lo difunden a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa es la idea. Se empezó, pues, de alguna manera desde la UNAM, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, y esto, pues, ha alcanzado ya a nivel nacional el que se difunda y se forme a los médicos de primer contacto principalmente, y desde luego también los psiquiatras para poderlo saber manejar esta guía y difundirlo, pues, en todos los ámbitos con los trabajadores de la salud, como dijo la doctora Costa. No solamente es para médicos y de primer contacto, sino también que lo sepan manejar enfermeras, trabajadoras sociales, y esto ayudará a cubrir la brecha de atención, porque nosotros no tenemos los especialistas para cubrir, pues, esta atención en salud mental. Somos muy pocos y sobre todo en cuestión de psiquiatras infantiles, pues menos que psiquiatras generales. Así que yo creo que este programa va a fortalecer mucho y esperemos que pronto se vean resultados. Ahorita tengo entendido, están en el proceso de formar y posteriormente pues ya nos darán cifras de cuántas personas han sido diagnosticadas en el primer nivel de atención y pues como quien conoce todos, creo, la guía del MSHGAP, incluye la psicoeducación que decía Juan Carlos, ¿no? Y me estaba acordando también pues que les dimos a conocer guías, no solamente el MSHGAP, sino también como bibliografía básica, son todas las guías del CNT, que bueno, el doctor Sarmiento conoce muy bien porque son de la Secretaría de Salud, las guías del IMSS, las guías del Instituto Nacional de Psiquiatría, la NICE de Inglaterra, guías como la de la Federación también que hicieron el doctor Rode y el doctor Faraón en la Federación Internacional para el TDA. Y todo esto pues se ha logrado difundir masivamente entre especialistas, pero principalmente entre médicos de primer contacto. Así que eso pienso que será algo que dará algún resultado en beneficio de esto que preguntabas, Juan Carlos. Ya, pues muchas gracias. Sí, es muy interesante ver cómo la mirada está puesta en el mismo horizonte. Obviamente cada quien desde la trinchera en donde están desempeñándose profesionalmente, pero bueno, creo que habrá que empujar más y bueno, nosotros en Proyecto DA también hemos intentado hacer y aportar un poco los granitos de arena al respecto. En este curso que hicimos, recuerda, con la doctora Ortiz, el propio doctor Sarmiento, y justamente, bueno, que pueda generarse un programa más puntual con buenas bases pedagógicas para la formación en ese sentido. Ya por último, porque estamos en los últimos 2 minutos y además de agradecerles su atención, ustedes que han participado con nosotros en anteriores congresos, ¿qué recomendación le podrían hacer a quienes nos puedan ver? Obviamente esto se va a difundir entre diferente público, no nada más quienes estén probablemente muy interesados en el tema, sino también que lo están padeciendo o que lo escuchan y dicen, oye, mira, escuché esto y es conveniente que voltees a mirarlo. ¿Qué recomendación harían para el Congreso particularmente? Y bueno, ahora que lo vamos a tener en esta modalidad virtual, que es todo un reto para todos. Bueno, yo quiero decir, todos los años ha sido un curso súper instructivo, diseñado para
diferentes públicos. Creo que en esta oportunidad pues todos nos estamos acostumbrando a los formatos de eventos online y esto pues será una experiencia nueva para todos, pero creo que el programa científico, la calidad científica no ha cambiado en absoluto con respecto a los años anteriores, que siempre ha sido excelente. La facilidad de tener traducción simultánea, lo cual abre un campo grande para que tanto del habla inglesa como del habla en español se puedan aprovechar de los eventos, y creo que es una gran oportunidad para que mucha gente que no ha asistido en los años anteriores por razones económicas o desplazamiento puedan acceder. Creo que es una de las cosas que ha pasado recientemente en muchos de los eventos en los que yo he participado, es que el número de gente que ha participado y que ha sido capaz de acceder a esta información es mucho mayor que lo que ocurre en un evento presencial. Entonces, ahí sí, como decíamos en algún momento, de las cosas, todo evento en la vida tiene sus cosas buenas o malas, y creo que lo bueno de esta situación es que mucha gente que antes no podía asistir al evento porque los pasajes hasta México, el hotel, los costos, etcétera, esto facilita para que todos aprovechen y tengan la oportunidad de acceder a esta información que va a ser muy útil para todo el mundo. Muchas gracias, María. Sabéis que a lo largo de estos 15 años, donde creo que me he perdido uno o ninguno de los eventos, os he ido viendo crecer como proyecto, y yo creo que el éxito, los proyectos en la vida está en la constancia y la persistencia, y ahí Marilena y Juan Carlos sois un ejemplo de tener una idea clara y contra viento y marea de ir percutiendo en ese sentido, ¿no? Y un tiempo a esta parte os he también compartido la inquietud de intentar trascender a las propias limitaciones geográficas, ¿no? Es decir, que como bien decía la doctora Costa, las limitaciones que tiene los eventos online, pues evidentemente se transforman en oportunidades cuando somos capaces de trascender. Pero fijaros, no solamente a las barreras geográficas de México, que yo creo que es algo que os preocupa lógicamente como fundación afincada en México, pero también ser capaces de trasladar este evento y este conocimiento científico en otros países, ¿no? Sé que habéis estado haciendo, y lo contaba María al principio de su presentación, ¿no? de ejercicios y presentaciones del proyecto en lugares de Latinoamérica. A mí me parece que es tremendamente necesario, ¿no? el ser capaz de poder llegar con este mensaje, ¿no? Aunque antes decía que me parece mucho más importante invertir en primaria que invertir en la psicoeducación en los padres, suponiendo que hay que decidir entre una y otra, pero evidentemente vosotros hacéis un magnífico trabajo, y os animo a seguir invirtiendo en la idea de poder trascender a vuestro ámbito habitual de influencia e intentar llegar un poco más, ¿no? Ser un poco más ambiciosos en vuestra capacidad de divulgar el mensaje. Sí, yo quisiera señalar y enfatizar la característica de este congreso, que cubre distintos públicos. Y eso creo que es muy importante para recomendarlo. No solamente es para el equipo de salud, sino también es para los padres, para los profesores, que tienen una intervención fundamental en la detección oportuna, en el tratamiento y desde luego también en cuanto a la calidad de vida que se aspira. Yo creo que eso es algo que ha caracterizado al Congreso, y yo en ese sentido es que recomendaría pues a distintos públicos. Eso es importantísimo, que lo ha sostenido el Congreso del Proyecto DA, y que ya 15 años, pues sí, ya es un trabajo que puede decir que ha, pues de alguna manera, repercutido en distintos ámbitos, y como lo decía María Elena, pues no solamente es en México, sino más allá de las fronteras de México, y así tenemos también a los especialistas que han estado en este congreso desde el inicio, como María y como el doctor Quintero, y muchos más que hemos tenido oportunidad de que vengan y pues nos traigan toda la información que obtienen en sus investigaciones, y también de su experiencia en sus países, que enriquece lo que México pues también tiene que
pues hacer para la población mexicana. Pues muchas gracias, María Elena. No sé si quieras un último comentario y bueno, de mi parte agradecerle a la doctora Ortiz, al doctor Sarmiento, a Javier, la doctora Costa, que bueno, nos vamos a ver. Espero que no tengamos ningún inconveniente con la tecnología en sus presentaciones. Quiero compartirles que tenemos ahorita ya más de 500 personas registradas. Tenemos un número muy importante de médicos, lo cual no había sucedido antes, ¿no? Y muchos especialistas, cerca de 380 entre psiquiatras, neuropediatras, psiquiatras infantiles. Entonces creo que también ese es un acierto que gracias a esta virtualidad podemos decir. Y bueno, pues yo les agradezco y María Elena te dejo para pues un último comentario y agradecerles a todos también a las preguntas formuladas. Yo pues también de mi parte agradecerles a todos porque yo sé que trabajan voluntariamente para la fundación, es algo que con todo mi corazón agradezco. Y bueno, pues nos vemos en el Congreso y los voy a extrañar mucho ahora a nivel presencial, pero bueno, nos veremos a nivel virtual. Muchas gracias. Ustedes. Gracias. Gracias. Un gusto en ver a todos. Igualmente, muchas gracias. Sí, muy bien. Hasta el jueves. Hasta luego, hasta el jueves. Hasta el jueves. Muy bien. Hasta luego, Gracias. María. Adiós, que estén muy bien. Adiós. Hasta luego. Adiós, que les vaya bien. Sí.